En la clase pasada habíamos visto lo siguiente. Habíamos empezado con las pruebas de primalidad. ¿Qué era una prueba de primalidad básicamente? Y bueno, va a ser algún método, algún sistema que nos va a ayudar a decidir cuándo un número era primo y cuándo no es primo. Entonces volvamos a repasar la definición. Un número, ¿cuándo era primo? Cuando su lista de divisores consta exactamente de cuántos elementos. ¿Se acuerdan? 4. 4. Ahora, si el número es mayor que 1 en módulo y no es primo, entonces ¿cómo se llama? Compuesto. Compuesto. Y ahora, ¿el 1 qué era? ¿Primo o compuesto? No era ni primo ni compuesto. No era ni primo ni compuesto. ¿Y 0 es primo o compuesto? Compuesto. No, no es ninguno de las dos. Porque para ser compuesto, el módulo de 0 tendría que ser mayor que 1. ¿Y el módulo de 0 cuánto es? La definición de compuesto, claro. La definición de compuesto nos dice que el módulo de ese número tiene que ser mayor que 1. Y si yo le calculo el módulo a 0, el módulo de 0 es 0 o no. ¿Y 0 qué? ¿Es mayor que 1? Y no, es como. Es menor que 1. Entonces no cumple. Bueno, entonces ya tenemos la definición de primo, de compuesto. Y entonces la pregunta que ahora nos vamos a hacer es: ¿cuándo saber si un número es primo o si un número es compuesto? Entonces uno dice, y bueno, calculemos la lista de divisores. Si la lista de divisores consta exactamente de 4 elementos, entonces el número es primo. Y si la lista de divisores tiene más de 4 elementos y obviamente es mayor que 1 en módulo ese número, entonces vamos a decir que es compuesto. Pero se nos vienen ciertos problemas cuando los números son muy grandes. Cuando el número es muy grande, entonces elaborar la lista de divisores se vuelve algo tedioso e incluso a veces se vuelve un poco complicado. Entonces ya tengo que buscar, o tenemos que buscar, una nueva manera de poder decidir cuándo un número era primo o cuándo era compuesto. Entonces vamos a utilizar el siguiente teorema que lo hemos demostrado la clase pasada y nos dice lo siguiente. Sea n un número natural mayor que 1, ya sabemos eso, y q va a ser el mayor natural, de manera que si yo al número q lo elevo al cuadrado tiene que ser menor o igual que n. Entonces lo que nos dice es, si n no tiene factores propios menores o iguales que q, entonces n es un número primo. Bueno, también tenemos que revisar cuál era la definición de un factor propio. Factor propio, o también le podemos llamar divisor propio. Un divisor propio es aquel divisor que no es ni 1, ni menos 1, ni el número, ni el opuesto de un número. O sea, si yo tengo el número 15, ¿cuáles son los factores impropios de 15? ¿Se acuerdan o no? Los factores impropios serían ¿quiénes? 1, 5. menos 1, no, los impropios. Volvamos acá a ver. 1 menos 1, 15 y menos 15. Claro. Quiero que lo leamos, a ver, ¿dónde está? Ahí está, ¿ven? Los números 1 menos 1, a y menos a, se llaman como divisores impropios o factores impropios. ¿Se entiende o no? Entonces, si yo tengo el número 15, sus divisores o factores propios son
como dijo Sabrina, 1, menos 1, 15 y menos 15. Bueno, pero ahora yo no quiero los divisores impropios, sino quiero solamente los propios. Entonces, lo que nos dice, vuelvo a repetir, el teorema es, si yo tengo un número natural n, que va a ser seguramente mayor que 1, y tomo un número q, el mayor natural, de manera que q elevado al cuadrado es menor o igual que n. O sea, tomo este natural, el más grande, que diríamos que elevado al cuadrado no supera al valor n. Entonces, si n no tiene factores propios menores o iguales que q, entonces n es un número primo. Bueno, ¿qué es lo que nos decía básicamente este teorema? Este teorema lo que nos dice es, o lo que nos brinda es una cota. Una cota significa un tope de hasta qué número buscar los divisores. O sea que solamente tengo que buscar hasta el valor q. Por ejemplo, si yo tuviera el número, por decir algo, 101, entonces empiezo a hacer todos los números que eleven al cuadrado, los números naturales que eleven al cuadrado. A ver, empiezo con 2 al cuadrado. ¿Cuánto es 2 al cuadrado? 4. 4. ¿Cuánto? ¿Supera o no a 101? Y no. Entonces No. sigo. 3 al cuadrado. ¿Cuánto es? 9. 9. ¿Supera 101? 9. ¿Lo supera o no? No. No, sigo. 4 al No. cuadrado. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es 4? 16. 16. ¿Supera 101? Y no. 5 al cuadrado. No. 25. 25. ¿Supera 101? Y no. No. Ahora vamos con 6 al cuadrado. 6 al cuadrado es 36. 36. ¿Lo supera 101? No. Pasamos a 7 al cuadrado. ¿Cuánto es? 49. 49. ¿Lo supera a 101? No. 8 al cuadrado. No. 64. No lo supera a 101. Sigo. 9 al cuadrado. 81. ¿Supera 101? No. Y ahora 10 al cuadrado. 100. ¿Supera 101 o no? No. No. Y ahora 11 al cuadrado. 121. Sí. ¿Supera 101? Sí. Sí. Entonces ya con este ya lo superé. Entonces, ¿cuál es el mayor natural que no lo supera a? Este sería como decir en el teorema, este sería el n. ¿Se entiende o no? Entonces de ¿Qué no te pones para el cumpleaños de la Brenda? Entonces con esto concluimos que ¿cuál es Mañana el va a valor? ser frío, no te ponga eso. Ay, la cara. Ay, perdón. Ay. Entonces, a ver, Sabrina o Matías. Acá empecé a elevar números al cuadrado. ¿Y cuál es el menor natural que no supera a 101? El mayor número, perdón, natural que no supera a 101, tal que si lo eleva al El cuadrado. 2. Ah, No. el menor. El 11. El mayor, digo. El 10. El 10. Entonces, este vendría a El ser 10. ¿Cómo, profe? este vendría a ser en el teorema el n. ¿Se entiende o no? Entonces de acá sacamos que el Q es ¿cuánto? Es 10. ¿Se entiende o no? Porque acá No nos dice, entiendo. fíjense,
Dice, yo tengo un n. El n en este caso es ¿cuánto? 101. ¿Vamos bien hasta ahí o no? Ahora yo tengo que buscar acá ¿quién? El mayor natural que elevado al cuadrado no supere a ese n. Entonces empiezo a buscar el mayor natural que no supera n. Para eso empiezo así, ¿ven? ¿Y cuál es el mayor natural que no supera, que elevado al cuadrado no supera a 101? 10. ¿Se ve o no? Porque 11 elevado al cuadrado ya es 121, ya lo supera. ¿Se entiende o no, Caro? Más o menos. O sea, vuelvo a repetir. Primero, este es el n. ¿Vamos bien hasta ahí o no? Sí. Dice, sea n un número natural. Y ahora tenemos que buscar otro natural q, que va a ser el mayor natural, de modo que si a q lo elevo al cuadrado, tiene que ser siempre menor o igual que el n. Pero tiene que ser el mayor de todos. Entonces, acá está, este es candidato a ser q, sí, pero no es el mayor, porque este... Fíjate que todos estos son menores que ¿quién? Que 101, ¿o no? Sí, Pero ¿cuál no? ¿Cuál es el que, con cuál de estos números, al elevarlo al cuadrado, supero a n? el 11 El 11. Entonces me fijo en el elevado anterior. al cuadrado. Entonces me fijo en el anterior. O sea que el q tiene que valer ¿cuánto? 10. ¿Por qué? 10. Porque 10 al cuadrado es 101. ¿Y 101 cómo es? 101, que sería esto, es como menor o igual que ¿quién? Perdón. 100. 100 es acá. 100 es como... Es menor, o igual que ¿quién? menor Claro, que, que 100, n. que el n que es 101. Sí. Entonces ya encontré el q. Entonces lo que me dice el teorema es, ahora no busque entre todos los divisores, entre todos los números, ¿entre quién? Entre 1 y 101, sino solamente busque de dónde, desde 2 hasta cuánto. Hasta 10. Si alguno de estos números, o sea, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 10, si ninguno de estos divide a quién, a 101, entonces 101 es un ¿qué? Es un número primo. Eso es lo que nos está diciendo el teorema. Fíjense, dice, si n no tiene factores propios menores o iguales que q, entonces n es un número primo. Entonces yo me tengo que preguntar, ¿2 divide a 101 o no? No, No. ¿3 dividirá a 101 o no? tampoco. Tampoco. ¿4 divide a 101? Tampoco. Tampoco. Ay. ¿5 puede dividir a 101? Tampoco. No. ¿6 puede dividir a 101? No. No. ¿7 puede dividir a 101? No. 8 puede dividir a 101? No, No. 9 puede dividir a 101? no, No. ¿Y 10 tiene chance de dividir a 101 o no? no, No. Entonces, ¿qué sucede? Sucede esto. N no tiene ¿qué? Factores ¿qué? Propios, menores o iguales que ¿quién? Que 10. 10 era el Q. Entonces, como no tiene factores menores o iguales que Q, entonces N tiene que ser un ¿qué? Un número primo. Entonces, ¿qué concluimos con esto? Que 101 es un ¿qué? Es un número primo. Bueno,
Básicamente lo que nos dice entonces el teorema es lo siguiente. A ustedes siempre le van a dar un n. ¿Qué van a hacer ustedes? Van a encontrar el mayor natural de manera que al elevarlo al cuadrado me dé menor o igual que n. Vuelvo a decir, en nuestro ejemplo el mayor natural era 10. ¿Se entiende o no? Porque si a 10 lo elevo al cuadrado me da 100. En cambio si hago 11, eso ya me da 121 y se pasa de 101. Entonces, como ya tenemos el Q, ahora me pongo a ver si hay divisores propios entre quién. Entre 2 y obviamente el Q. Si no hay ninguno, entonces no le queda otra a ese n que habíamos tenido al comienzo de ser un número primo. A ver, veamos otro ejemplo para ver si se entiende. Tomemos el número n, por ejemplo, igual a... Hagamos algo fácil nomás, 31. Entonces tenemos que volver a hacer las cuentas. Empezamos con el número, obviamente el 1 nunca va a ser. Entonces empezamos con 2. 2 al cuadrado, ¿cuánto es? 4. Bien, acá voy a seguir al costado nomás. 3 al cuadrado, 9. 9. No supera todavía 31, ¿no? Ahora vamos con el otro. No. 4 al cuadrado, 16. 16. ¿Supera 31 o no? No, ¿no? No. 5 al cuadrado, 25. 25. ¿Supera 31 o no? No, ¿no? Y ahora nos queda 6 al cuadrado. ¿Y 6 al cuadrado es cuánto? 36. 36. ¿Supera 31 o no? Sí. Sí. Ah, entonces este es el primero que lo supera, o sea que el mayor número natural que no supera, ¿quién es? 5. 5. Entonces de acá sacamos que el Q tiene que valer, o sea, el mayor natural que no supera, al elevarlo al cuadrado al 31 es ¿quién? Es 5. Entonces lo que me dice es, busque entre 2, 3, 4 y 5 si alguno de esos es divisor de 31. Entonces yo me pregunto, ¿2 dividirá a 31 o no? No. No. ¿3 puede dividir a 31? No. 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 ¿4 puede dividir a 31? No. No. ¿Y 5 puede dividir a 31? No. Entonces, como ninguno de estos números, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5 divide a 31, entonces por el teorema, hoy está muy ruidoso los chicos. Entonces por el teorema vuelvo a decir, como ni 2, ni 3, ni 4, ni 5, ninguno de estos divide a 31, entonces por el teorema no le queda otra que, ¿qué vamos a decir? 31 es un ¿qué? Es un número ¿qué? Primo. ¿Por qué? Porque nos dice el teorema, si n no es, lo que nos dice acá el teorema es, si n no tiene factores propios menores o iguales que q, entonces tiene que ser un primo. Y bueno, estamos viendo que no tiene ningún factor propio, porque ninguno de estos es un factor de 31. ¿Se entiende o no? Ninguno de estos números divide al número 31. Entonces, es obvio que 31 va a ser un número primo. Bueno. Había una consecuencia de esto que nos dice lo siguiente. Gracias al teorema anterior podemos poner como cota superior, como cota significa un número hasta donde buscar quién es.
como cota superior de búsqueda de factores propios a la parte entera de la raíz cuadrada de n. O equivalentemente preguntar directamente si el factor que estamos testeando tiene cuadrado que no supera a n. También con esto podemos hacer la siguiente consideración, que va a ser el teorema 9, que no lo vamos a demostrar porque básicamente sale rápido, que nos dice lo siguiente: si p es un número primo menor que n y p no es factor de n, entonces ningún múltiplo de p puede ser factor de n. Bien. Entonces, tratemos de demostrarlo, porque esto es bastante sencillo. A ver, en realidad es sonsa la demostración. O bueno, lo dejemos para que lo piensen para la clase que viene. Bueno, con estos dos, con el teorema 18 y con el teorema 19, vamos a tener el siguiente criterio para saber cuándo un número es primo o no. Nos dice, dado un número entero n, si elaboramos la lista con todos los números primos que no superen a la parte entera de la raíz cuadrada de n, entonces vamos a decir que n es un número primo si y solo si ningún factor de esta lista es factor de n. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el criterio? Este criterio sale de juntar los dos teoremas. Bueno, básicamente lo que nos dice es lo siguiente. A mí me van a dar un entero. Entonces yo voy a elaborar toda la lista con todos los números solamente primos que no superen a la parte entera de la raíz cuadrada de n. Entonces, ¿qué me dice el teorema? N es primo si y solo si ningún factor de esa lista es factor de n. O sea que lo que estamos diciendo es, si ninguno de esos números primos divide a n, entonces n tiene que ser un número primo. Por eso, y vale el sí y solo sí, que significa que vale la ida y vale la vuelta, ¿no? Eso es algo importante en este corolario. Bueno, veamos un ejemplo como para tener algo más de esto. Dice, si tomamos todos los primos menores o iguales que 100, los cuales son los siguientes. Acá está la lista de todos los números que son primos menores o iguales que 100. Esta lista alcanza para saber si un número natural n menor que 100.000 es primo o no. Por ejemplo, dice 8.633 no es primo, pues es divisible por ¿cuánto? Por 89, que está acá. Mientras que 9.973 es primo, pues no es divisible por ningún número de la lista. ¿Se entiende cómo se concluye que este número no es primo y este sí lo es? A ver, chicos, Matías, Sabrina, Carolina. Sí, profe. ¿Qué es lo que hay que hacer? Yo anoto todos estos números que son primos. ¿Se entiende o no? Entonces, lo que vamos a decir es lo siguiente. Esta lista dice, alcanza para saber si un número n menor o igual que 100.000 es o no primo. ¿Por qué menor que o igual que 100.000? Porque, fíjense, si yo a 100.000 le calculo la raíz cuadrada,
¿Alguien tiene ahí una calculadora para hacer la raíz cuadrada de 100.000 o no? Me da 100 raíz de 10. Como 100 raíz de 10. Así me sale. Bueno, qué raro. Ah, bueno, también me sale bajo 316,22777. A ver. Acá tenemos una calculadora. Me olvido que nunca usé esto, pero bueno. ¿Cómo habrá que poner primero el número? ¿Y ahora? Ah, sí, ¿no? Nunca uso esto, chicos. Ahí está. ¿Esto te da o no? Sí, Y ahora a ver si le pongo así. Ah, no, era 10.000. Ya me parecía. Acá no es, perdón, 100.000. Corrijan ustedes ahí en su teoría. Acá no es 100.000, sino es 10.000. ¿Se entiende o no? Es 10.000 nomás, no 100.000. Ya me parecía porque... ¿Por qué 10.000? Porque la raíz cuadrada de 10.000, ¿cuánto es? Y bueno, claramente la raíz cuadrada 100. es 100. Entonces lo que yo tengo que buscar son todos los primos que son como menores o iguales que quién, que 100. Y esos primos están acá. ¿Se entiende o no? Todos estos son los primos que son menores o iguales que 100. Entonces esto me sirve por ejemplo para saber si este número que es primo o no. Y bueno, si alguno de estos, lo que me dice, si alguno de estos números divide a este que está acá, entonces ya eso me alcanza para decir que el número es como compuesto. O no es primo, es lo mismo. ¿Se entiende o no? Y ahora, si ninguno de estos números que está acá divide, no divide alguno de estos, entonces el número ya va a ser primo. Para el primer ejemplo, fíjense, 8.633. 8.633 ¿es menor que 10.000? ¿Sí o no? ¿Se entiende o no? Este número es menor que 10.000. Ahora me pregunto, ¿alguno de estos números que están acá, que todos son primos, alguno de estos números divide a 8.633? Y la respuesta va a ser sí. 89 sí lo divide. ¿Por qué? Hagan la división, a ver. Hagamos la división acá. Es 8.633 dividido ¿cuánto? Hemos dicho dividido 89. Entonces ponemos igual 97. ¿Ven que nos da un qué? Un número exacto. Entonces si nos da un número exacto es porque el resto de esa división es 0. Entonces lo que estoy diciendo es lo siguiente. Como existe un número acá en esta lista que divide a este número, entonces este número no puede ser primo. Tiene que ser ¿qué? Compuesto. Ahora vamos para el número 9.973. ¿Qué hago? Me fijo nuevamente en esta lista. Porque esta lista me sirve siempre y cuando el número no sea como mayor que 100.000. Entonces, como ninguno de estos números divide al 9.973, entonces estoy en condiciones de decir que el número es primo. Ahora vamos al tercer inciso. La lista no alcanza para saber, por ejemplo, si 100.001 es primo o no. Pues la raíz cuadrada de 100.001 es, ahora sí, 316,22. Donde su parte entera es 316.
Luego dice, para saber si 100.001 es primo, hace falta buscar ¿qué? La lista de todos los primos que no superen a ¿cuánto? A 316. ¿Por qué? Porque esa es la parte que entera de este número, de este que está acá. Entonces, esa es básicamente la idea. Cada vez que yo necesite saber si un número es primo o no, voy a armar, primero que todo le voy a sacar a ese número la raíz cuadrada. ¿Se entiende o no? Bueno, tomo la raíz cuadrada, hagamos, por ejemplo, ven la raíz cuadrada de 8633. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 8633? Hagamos acá a ver. 92,91, 39, 38. Claro, pero ahí está, ¿ven? Entonces lo que me dice esto es, tome de este número solamente la parte entera. ¿La parte entera cuánto es? 92. 92. Entonces lo que yo tendría que hacer acá es buscar entre estos primos solamente hasta qué número. Hasta 92. O sea que el 97 ni siquiera lo tendría que considerar. ¿Se entiende eso o no? No considero al 97. Porque solamente tengo que buscar todos los primos que sean menores o iguales que ¿cuánto? Que 92. ¿Se entiende o no? O por ejemplo, si a mí me quisieran decir, busque, por decir algo, decida si este número es primo. 4523. Entonces, ¿qué tengo que hacer con 4523? Tengo que buscar ¿qué? Hago 4523 y a esto le tomo ¿qué? La raíz. Profe, ¿Sí? ahí escribió Casimiro que lo desconectó, que no escuchaba nada de lo que usted hablaba. Ah, bueno. No sé si recién salió y no sé si se irá a volver a conectar. Ah, bien. Es que anda, por ahí andan medio mal las líneas. ¿Vos te acordás que el otro día vos no me escuchabas o no? Sí, tuvimos un problema con el wifi después, profe, el fin de semana. Por eso le digo, El domingo recién lo solucioné. las redes andan muy mal últimamente. Entonces Sí. lo que yo digo es lo siguiente. Yo les doy este número, 4523. ¿Qué van a hacer ustedes? Le van a sacar ¿qué? La raíz cuadrada. ¿Cuánto da la raíz cuadrada y todo este número que está acá? ¿Qué voy a hacer de todo este número? Voy a tomar la parte ¿qué? Entera. ¿Cuánto es la parte entera de? ¿Cuánto es la parte entera? 67. 67. Entonces lo que voy a hacer es buscar. 67. Claro, voy a buscar todos los primos que lleguen hasta 67. ¿Se entiende o no? Entonces solamente me voy a fijar si este número divide a quién. A este. Si este número divide a quién. A este. Y así voy a ir viendo, ¿se entiende o no? Si alguno de estos números que están acá marcados hasta 67 divide a quién. A 4523. ¿Qué es lo que me dice ese criterio? Si alguno lo divide, listo, ya está. El número no es primo. Y si ninguno de esos números lo divide, entonces eso me habilita a decir que el número es primo. ¿Se entiende o no? Eso nos dice básicamente el teorema. Vamos con otro, a ver. Por ejemplo, a mí me dicen, decida si 327 es primo o no. Entonces, ¿qué hay que hacer con 327 nuevamente? Vengo a la calculadora y hago 327 y le saco la ¿qué? La raíz cuadrada. ¿Cuánto me dio todo este número que está acá o no? ¿Sí o no? Sí. Bueno, de ese número, ¿qué tomo solamente?
La parte que Entera. entera. 18. 18. Y lo que voy a hacer es armar toda la lista de los primos que lleguen hasta cuánto. Hasta 18. ¿Cuántos son los primos que llegan hasta 18? 2, 3, 5, 7, 11 y 13. Y 17. ¿Se entiende o no? De estos me olvido. Entonces solamente me fijo si 2 divide al número, si 3 divide a ese número. ¿Se entiende o no? Si 5 divide a ese número, si 7 divide a ese número y así. Y lo que vamos a concluir es, si ninguno de estos números que están acá marcados divide a 327, si ninguno lo divide, entonces el número tiene que ser como primo. Ahora, si al menos uno de estos números lo divide a 327, entonces el número tendrá que ser como compuesto o no primo. ¿Se entiende o no? Como le quieran decir ustedes. Ahora la pregunta es, ¿ustedes están en condiciones de decirme si alguno de estos números divide a 327 o no? ¿Cuál creen que puede dividirlo? El 3. El 3. El 3 ya lo divide. Entonces, como 3 divide a quién? A 327, listo. El número no es primo. Para ser primo, vuelvo a repetir, ninguno de esta lista tendría que haberlo dividido. Entonces, ¿se entiende cómo es el procedimiento o no para saber si un número es primo o no? Vamos con uno más, a ver. Por ejemplo, 71. ¿Qué hago con 71? Le calculo que a 71 le calculo la raíz. La raíz. La raíz. ¿Cuánto me da? Me da todo este número eterno, ¿no? De ese número, ¿qué hago? ¿Tomo la qué? 8, algo. Ah, ¿Qué tomo de este número? el entero que es 8. El entero, que es 8. La parte entera. Y me fijo en todos los primos que lleguen hasta 8. ¿Cuáles son los primos que llegan hasta 8? 2, 3, 5 y ¿quién? Y 7. Y 7. Entonces me fijo, ¿2 divide a este número o no? ¿2 dividirá a 71? Y no, ¿no? No. No. ¿3 puede dividir a 71? No. No. ¿5 puede dividir a 71? No. No. ¿Y 7 puede dividir a 71? No. No. Entonces, como ninguno de estos números que están acá marcados divide a 71, entonces concluimos que 71 es un ¿qué? Es un número primo. ¿Se entiende o no ahora? Bueno, esa es la idea de esa prueba de primalidad. A mí me van a dar siempre un número. A ese número, ¿qué voy a hacer? Le voy a calcular la raíz cuadrada. Cuando tenga la raíz cuadrada, tomo la ¿qué? La parte entera. Una vez que tomo la parte entera, busco todos los primos menores o iguales que la parte entera de ese número. Y por último me fijo si esos primos dividen o no al número original. Si alguno lo divide, listo, el número ya no es primo y pasa a ser compuesto. Y si ninguno de esos números primos divide al número original, entonces concluimos que ese número del comienzo es un número primo.